Hola, ¿qué tal? Este video tiene la finalidad de apoyarles en la tarea que deberán entregar y que se dejó la semana pasada con el doctor Luis Felipe. La indicación era crear em, tres, eh, tres archivos o dibujar a través de puntos, líneas y polígonos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que hemos abierto nuestro programa QGIS, hay que ir a la pestaña capa. Vamos a ir a la opción crear capa, nueva capa de archivo shape. Recuerden que aquí vamos a empezar a crear la ruta donde se va a guardar nuestro trabajo. Vamos a dar clic en los tres puntos donde dice explorar. Vamos a irnos a la carpeta donde nosotros queramos guardar nuestras actividades o donde nosotros hayamos guardado nuestros archivos de GIS. Recuerden que la recomendación era no guardar dentro de lo que es el Drive y bueno, hacer específicamente un espacio para poder guardar nuestros archivos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso yo lo voy a guardar dentro de la materia de sistemas de información geográfica. Voy a hacer dentro de esta carpeta de ejercicios una nueva carpeta que se llame tarea. Abrimos esa carpeta y bueno, el primer dibujo que vamos a hacer va a corresponder a un polígono. Entonces, en mi caso voy a decidir llamarle polígono. Recuerden que no debemos usar espacios. Para señalar que hay un espacio y se ha leído de manera correcta, podemos usar el guión bajo. ¿De acuerdo? Guardar. El tipo de codificación del archivo se queda en UTF-8 porque es el tipo de codificación que puede ser leído por diversos programas, sobre todo entre ellos programas que se dedican al manejo de imágenes, de puntos, de líneas, de vectores, el tipo de geometría. Entonces, bueno, tenemos que dejar por default UTF-8 y luego viene el tipo de geometría. Vamos a decirle que queremos dibujar un polígono. Le vamos a dar el nombre si queremos y si no, pues así se queda. Y le damos a aceptar. En este momento, hasta ahorita, solo creamos una primer capa de tipo polígono. Aparece aquí dentro de nuestro navegador izquierdo en morado, pero no hemos dibujado nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a ir a nueva capa de archivo shape. Perdón, ahí no. A conmutar edición al lapicito. Sí, porque ya creamos nuestra capa de archivo shape. Entonces, una vez que activamos el lapicito, se activan las herramientas con las cuales vamos a poder estar creando polígonos. En este caso, si movemos el cursor a la derecha 3 espacios, es decir, el lápiz de conmutar edición, o sea, de edición activa sobre la capa, el disco de guardar, y en ese momento viene el icono de añadir polígono. Lo vamos a elegir. Cuando nos vamos al espacio en blanco, podemos ver que nuestro ratón cambia. Ya no es una flecha o una manita, ya es como una brújula. Entonces, vamos a empezar a dibujar nuestro polígono dando un clic en el espacio en blanco. En ese momento traemos ahí un lápiz con nosotros que no se va a soltar. La teoría nos decía que el polígono es aquel dibujo o es aquella figura que inicia y termina en el mismo punto donde inició. ¿De acuerdo? Se usa para representar áreas geográficas como hectáreas, metros, un lago, todo lo que es la representación de un paisaje boscoso, espacios grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, damos un clic, empezamos a dibujar, cada que queramos hacer un corte de línea vamos a dar un clic y una vez que llegamos al punto inicial, damos clic derecho y en ese momento nos aparece la tabla de atributos de ese objeto que acabamos de dibujar.
Lo podemos dejar así, o le podemos poner el número 1, o le podemos poner el nombre como queramos, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y ya tenemos un dibujo con un polígono, ¿sí? Si yo quisiera dibujar otra cosa, imaginariamente para mí a lo mejor este es un terreno baldío y yo quiero ahora dibujar del otro lado, pues, un terreno dedicado a casas habitacionales, ¿de acuerdo? Lo hago, doy clic derecho una vez que llego al punto donde inicié, le doy el número 2. El ID recuerden que es la clave para identificar ese objeto. Y cuando abramos las tablas de atributos vamos a poder ver las características de ese objeto. Hasta ahorita la tarea señalaba que nosotros dibujáramos a través algo usando la figura polígono, algo usando la figura línea y algo usando la figura punto. Hasta ahorita, bueno, ahí tenemos la primera capa. Regresamos a el lapicito, damos un clic, se desactiva, le decimos que sí queremos guardar, se guardan ahí y vamos a hacer lo mismo para dibujar ahora una capa de archivo Shape, pero esta va a ser ahora el dibujo de líneas. Hacemos lo mismo, le damos el nombre, guardamos, elegimos el tipo de geometría. Para hacer el tipo de geometría de líneas, pues vamos a agarrar la cadena de líneas, ¿de acuerdo? Me parece que aquí tenemos que elegir los valores en Z también. Recuerden que tenemos que estar en el sistema de coordenadas GWS84, que es el que nos corresponde, y le damos a aceptar. Volvemos a activar el lápiz de edición. Fíjense que estamos sobre la capa de líneas, ahí es donde se pone el lapicito, que es la que acabamos de crear. Y nuevamente hacia la derecha vamos a ver activa, ya donde estaba la herramienta de polígono, ahora está la herramienta para añadir una línea. Nos movemos al espacio en blanco y vamos a imaginar pues que aquí hay una línea que va a representar una calle, ¿de acuerdo? Para terminar el dibujo lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho y en ese momento vamos a colocar el ID. Queremos dibujar otra línea, perfecto, hacemos otra línea, damos clic derecho y esa va a ser la línea número 2. Hasta ahí podríamos pensar que esta primera línea pues es un terreno, una calle, perdón, frente al terreno de casas y separa al lote baldío. Y que esta segunda línea pues pudiera representar a lo mejor un río. Hasta ahorita son solo líneas. La representación específica se la vamos a dar más adelante con otros elementos que vamos a empezar a utilizar y que vamos a empezar a conocer. ¿De acuerdo? Regresamos a desactivar el lapicito, nos pregunta si queremos guardar y le decimos que sí. Y finalmente la indicación era agregar una tercera capa que tuviera puntos. Entonces hacemos lo mismo. Ahora le elegimos el tipo de figura. En este caso solamente elegimos punto. Le damos a aceptar. Y otra vez activamos edición sobre la capa en la que estamos colocados, que se llama puntos. Y en ese momento se activa, en donde se activaba la herramienta de líneas y de polígono, pues la herramienta es para añadir puntos. Y con esta, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a representar dentro del área poligonal, donde ya había dicho que era casa habitacional, pues voy a representar la ubicación de las casas. Para dibujar puntos basta con que yo dé un clic donde quiera el punto para que aparezca la tabla de atributos, ¿de acuerdo? Una vez que pongo el ID, comienzan a aparecer los puntos. Es decir, para estos, para dibujar con puntos, primero hay que dar un clic, agregar su ID y hasta después el sistema los dibuja. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo voy a dibujar estas 5 casitas aquí dentro de esta área poligonal y desactivo la edición, doy guardar. Hasta aquí esa era la indicación de la tarea. Si yo desactivo el polígono, la capa donde está dibujado mi polígono se va. Si desactivo las de las líneas igual, si desactivo las de los puntos igual.
esto tiene que ser mi archivo. Si todos los elementos están integrados en una misma capa, no voy a poder hacer esto. No voy a poder activar y desactivar los elementos con los que he dibujado. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahorita he utilizado esos tres elementos. Esa fue la indicación en la clase pasada. Esto es lo que tienen que hacer y subir a la plataforma más tardar mañana. El video que les voy a dejar va a ser un video para cubrir la sesión del día de mañana, la presencial, y justificar la parte de que ustedes han tenido que salir de la clase, pero se va a enfocar más que nada en conocer cómo podemos ir llenando esa tabla de atributos de estos elementos y también cómo podemos modificar algunas características de lo que ya hemos dibujado, ¿de acuerdo? Si nos vamos a las primeras clases donde yo los puse a dibujar su calle en una hoja de papel en blanco, bueno, aquí por medio de polígonos, líneas y puntos estaríamos teniendo tres herramientas básicas en QGIS para hacer esa representación de nuestra calle o de nuestra casa. Estamos empezando a dibujar un croquis o un mapa a través del uso de capas y a través del uso de estos tres elementos que nos proporciona el programa. Entonces, una vez que ya lo tenemos, hasta ahorita solo tenemos guardadas las capas, pero no tenemos guardado el proyecto. Entonces, nos vamos a ir a proyecto, guardar como, y entonces, pues vamos a decir que lo queremos guardar como tarea 1, ¿de acuerdo? Y es un archivo .qjz, es decir, se va a hacer un paquete con todo lo necesario para que yo pueda tener esa carpetita con todas estas capas y alguien más que tenga el programa QGIS lo pueda descargar y lo pueda visualizar. Entonces, lo guardo. Disculpen a mis mascotas. Una vez que ya lo guardé, me voy a ir a la ruta donde está y este que vemos aquí, este archivo que dice QGIS Project, es el que ustedes van a agregar a la plataforma, ¿sí? Se han creado 5 tipos de archivos por cada capa, aquí lo podemos ver. Pero con que yo entregué este archivo que dice QGIS Project, yo voy a poder abrir ese paquete dentro de QGIS y voy a poder ver todas sus capas. Es como si aquí estuviera empaquetado todos estos archivos, ¿de acuerdo? Este es el que ustedes van a subir, por favor, a la plataforma en el espacio que voy a habilitar desde este momento y que era la tarea que se les dejó la semana pasada. Hasta ahí este video explicativo para que tengan esa orientación y puedan realizar su práctica.